señores pulmones. ¿Qué vamos a hacer con estos señores pulmones? Pues los vamos a- básicamente tenemos que hablar de las siguientes características macroscópicas, ahí donde el Rubier vas a leer algunas cosas que habla de unos asuntos fisiológicos, habla de la capacidad de respiración residual y de respiración forzada y todo eso, que igual en Guyton me imagino que debieron estarlo viendo, así que no se haga líos con esos datos porque son básicamente más fisiológicos. Así que más nos centramos pues en las características morfológicas externas de los pulmones antes que lo interno. Entonces, en esas características morfológicas externas, pues vamos a tener que describir tres caras de estos señores, las famosas tres caras del señor do pulmón. Entonces, vamos a describir también tres bordes, y tenemos que hablar que aparte de estas tres caras, o sea, como que lo pone independiente Rubier y por algunas características lo va a poner siempre independiente al vértice del pulmonar, al vértice, pulmonar lo va a poner completamente independiente y vamos a tener que hablar pues obviamente de las fisuras, que es algo sencillo, y de la segmentación, la famosísima segmentación pulmonar. Entonces, si hablamos ya, empezando a hablar de las famosas tres caras, entonces nosotros pues si colocamos, ¿no es cierto?, al señor Don Pulmoncito, un pulmón en una vista de frente, ¿no es cierto?, completamente esquemático el asunto. Entonces vamos a decir que tenemos pues básicamente una cara que sería, pongámoslo aquí de referencia nada más a nuestro amigo, al señor Don Corazón, sí, como una pequeña referencia nada más. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener básicamente una cara que sería esta cara externa, la cara anterior, ¿no es cierto? Una cara interior que también Rubier la va a llamar una cara externo-costal, que se va a acoplar a las costillas. Y aquí, obviamente, una cara que siempre está en contacto con la cara de nuestro amigo, donde se encuentra el señor Don Pulmón, pues, perdón, el señor Corazón, que como sabemos, ese señor Doño se va a encontrar pues en el mediastino. Entonces, por lo tanto, esas caras van a ser las caras mediales o mediastínicas. Entonces, una cara medial o una cara mediastínica que tendríamos acá en contacto con el señor Corazón, o mejor dicho, más propiamente con el mediastino, porque va a estar en contacto esta cara básicamente con el mediastino anterior, medio y posterior. Entonces, básicamente sería con el mediastino. Entonces, tendríamos aquí la cara mediastinal, ¿sí? Y todo lo que está por fuera, aquí, todo desde acá, se iría aproximadamente desde aquí, tendría yo así punteadito porque está por detrás, no puedo verlo, ¿sí? Todo esto que rodea sería la cara, sería la famosísima cara externo-costal, ¿no es cierto? Y tendrías que venirte, o sea, la cara lateral también le llaman Rubier, entonces aquí sí tendríamos que así como lo suele hacer Rubier, ¿no es cierto? Darle varios nombres a lo mismo. Entonces tienes aquí esta cara, la cara medial o mediastínica, vas a tener la cara externo-costal o lateral, esa sería cara medial o mediastínica, cara lateral, todo que viene de aquí hasta la parte de atrás, y lo que sería la cara externo-costal. Entonces, externo-costal, lateral. Y por último, Rubier le va a llamar la cara basal y va a utilizar esa palabra bastante, la palabra basal, y sería pues la que podríamos ver por debajo. Y obviamente esa cara sería pues también la cara diafragmática, ¿no? Si nosotros colocamos aquí al señor don diafragma, en este punto, pues entonces tendríamos la cara diafragmática. Entonces, esas serían las características generales ahí en ese sitio. ¿Qué más podemos decir? También podemos decir, pues compañeros, que hablábamos, decíamos de bordes. Entonces aquí tendríamos este borde que sería el que está aquí, que sería el borde anterior, ¿no es cierto? Un borde anterior y obviamente hacia atrás tendría el borde posterior. Y el borde inferior pues estaría constituido por absolutamente todo esto que está aquí y que se va también a la parte posterior y viene también por la parte mediastínica. Entonces, ese sería el borde inferior. Entonces, si queremos entender un poquito más esto que te acabo de decir, ¿no es cierto? Que te acabo de colocar aquí en este puntito, nosotros tendríamos que colocarnos aquí, en esta parte, para verlo desde arriba y hacer un pequeño corte en este sentido para poder tener clara la idea. Entonces, lo ponemos por acá. Entonces, tendríamos acá básicamente la siguiente imagen. Tendría yo aquí cara mediastínica y cara mediastínica, ¿no es cierto? Entonces, obviamente desde arriba esto sería derecho y esto sería izquierdo. Entonces ahí tendríamos las caras mediastínicas. Aquí tendría la cara externo-costal. Es toda la que está aquí. La cara externo-costal. Sería la famosísima cara externo-costal. Entonces,
como lo estás viendo de arriba, no podrías ver la diafragmática jamás o basal. Aquí estaría pasando el borde anterior, ¿sí? Y atrás estaría pasando el borde posterior. A estos bordes también algunos autores les llaman borde mediastínico anterior a este y borde mediastínico posterior al de acá. También tienen ese nombre, ¿no es cierto? Y acá pues el borde inferior, ¿no es cierto? Como no estamos a la altura, como hicimos el corte por aquí, no puedo ver tampoco el borde inferior. Lo que estoy viendo sería la cara externo-costal. Entonces, cuando empieza Rubier a hablarte, te va a hablar de la primera cara, que sería la esternocostal. Entonces, obviamente, una de las características de esa cara es que está en relación a las costillas. Entonces, si nosotros colocamos y ponemos aquí al señor Don Esternón, ¿sí? Atrás deberíamos poner, pues, a la señora Chuleta. Entonces, de aquí están saliendo las costillas. Entonces, las costillas, como decíamos en un momento, tienen una pequeña parte plana en la parte posterior. Luego hacen este ángulo que es ángulo costal posterior. Y acá también va a tener otra parte plana, donde van a tener un ángulo también costal, que es el costal anterior, pero que no es tan marcado como el ángulo costal posterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué te va a decir Rubier? Que te va a decir que esta cara que es el extremo costal, obvias razones, se va a estar relacionando directamente con lo que sería esta cara costal. Por lo tanto, estas señoras van a dejar sus pequeñas impresiones en esta cara, ¿sí? Van a dejar sus pequeñas impresiones en esta cara, ¿sí? Pero también te va a mencionar que aquí, justo en este puntito que está acá abajo, ¿sí? Justo en este punto, ¿no es cierto? En este punto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a pasar que se va a alejar en la cara. Aquí en este puntito se baja. Y este puntito donde se estaban uniendo las costillas, ¿no es cierto?, a sus apófisis costales, sí, aquí este puntito también se llama canal costo vertebral, porque forma como un canalito por esa articulación. Entonces, ese canal costo vertebral es un canal que se encuentra formado por la unión de las costillas con las apófisis, con las famosísimas apófisis costales del señor del señor la señora Costilla y el señor y la señora Vértebra, ¿no? Entonces ahí tendrías ese canal costo vertebral. Entonces dice el Cuvier, te va a decir que ahí se va a alejar desde ese punto, se va a alejar de aquí, ¿no es cierto? Se va a retirar en el momento que viene acá y se aleja, justamente en este sitio. Esa sería la mayor referencia que te da Rubier de esta cara. Sí, entonces casi como que no hay mayor historia por ese lado. Y la otra cosa, como decíamos, aprovechando acá, pongámoslo acá, decíamos, aquí hay una parte donde Rubier sí te va a hacer una pequeña diferenciación, te va a decir que aquí tenemos la impresión de la primera costilla, que es una de las impresiones más marcadas que se encuentran aquí. Entonces, todo lo que está por arriba de esa impresión de la primera costilla, don Rubier, pues obviamente lo van a llamar que ese es el vértice, el famoso vértice pulmonar. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado. Entonces, hagámoslo por acá. ¿Por qué es lo que hay que tener cuidado? Aquí tenemos estas linecitas que hice aquí para decir las marcas de las costillas. Hay que tener cuidado porque al pasar, al irse por arriba de esa impresión costal, a significarnos que al irse por arriba de esa impresión costal, ya no estaría pues dentro de la cavidad torácica. Esa es la idea. Por eso es que Rubier le hace ese pequeño hincapié. Entonces, si ponemos solo el señor Don Vértice, que estaría así más o menos, sí, va a tener la impresión de esta costillita, de la primera costilla, y que te va a decir que se hace como que va haciéndose más amplia anteriormente que posteriormente. Y es oblicua, y casi salió horizontal, pero es oblicua esta impresión. Entonces, si esta es la impresión, pues aquí, por ejemplo, pongámoslo al señor Don Esternón. No, aquí al señor Don Esternón, entonces tendrías aquí básicamente la articulación para la primera costilla, aquí tendríamos el pequeño espacio que existe, aquí la articulación para quién sería para el señor, la señora clavícula. Entonces, todo ese sector que es el vértice, pues por obvias razones, ahí sí ya, señoras y señores, está fuera de la cavidad torácica. Este señor Don Vértice. Por lo tanto, si nosotros ponemos y proyectamos acá la cara medial, que hacia abajo se llamaba mediastínica, pues obviamente esta cara no puede llamarse mediastínica, porque usualmente en el cuello ya no tenemos mediastino. Entonces, esta cara simplemente va a tener el nombre de cara medial.
Entonces, esa es la característica que te va a dar Rubier. Entonces, te va a decir, arriba yo tengo una cara medial en ese vértice, el vértice empieza por arriba de la impresión de la primera costilla. Te va a decir que esto de acá está cubierto por una pleura, que ya vamos a ver en el caso de las pleuras, ¿no es cierto?, que va a formar la famosa cúpula pleural, que se encontraría en este sitio. Y este borde que está aquí, que acá abajo se llamaba este borde anterior y este borde posterior, Rubier va a decir, no señores, este borde aquí se llama borde anterosuperior. Todo esto es un borde anterosuperior. Entonces ya no tengo ese borde que no, me hablaba Rubier de un borde anterior y un borde posterior. Esto nada más en el vértice. Hacia abajo la historia es la de acá, ¿no? Sí, sería la historia la de acá. Sí, eso hay que aclararlo porque aquí como que el gráfico como que lo hicimos todo hacia arriba. Entonces, si corregimos este gráfico, aquí tendríamos que poner que esta partecita de aquí se llamaría borde anterosuperior. Borde anterosuperior. Y este pequeño segmento que vamos a pintarlo aquí, pues obviamente sería un segmento ya medial, no mediastínico. Entonces, esa es una de las pequeñas historias que te va a decir, don Rubier en ese punto. Entonces, por eso hay que tenerle cuidado. Entonces, de esta cara, por ejemplo, aquí también te va a decir esta cara, que va a ser la cara lateral. Entonces, si vamos al vértice, pongámoslo por aquí, si vamos al vértice, vamos a decir que el vértice ya pusimos el límite, la impresión de la primera costilla. Desde la primera costilla hacia arriba, tendríamos que sería el vértice. Segunda característica, va a tener dos caras, que van a ser la cara lateral, ya no podría llamarla esternocostal, porque obviamente aquí, más arriba de la primera costilla, casi todos los seres humanos ya no tienen costillas, más arriba de la primera, entonces ya no puedo llamarle cara costal, solo cara lateral, y hacia adentro solo puedo llamarla cara medial, porque, como decíamos, ya no tengo mediastino. Entonces, esta señora, te va a decir Rubier, se relaciona con lo que sería o se conoce como la raíz del cuello. Entonces, esa es una de las historias que tenemos que tener cuidado. Entonces, en esta cara lateral, que también sería anterolateral, ¿no es cierto? Esta cara anterolateral va a tener unas relaciones un poquito diferentes. Entonces, entre las relaciones que tiene, por ejemplo, ponemos acá, ¿se acuerda usted? Por aquí debe estar unos dibujos para irnos orientando a ver si está por aquí o si no está por aquí ya nada. Sí, sí, aquí está. Entonces, tienes que acordarte de esta partecita de aquí. Entonces, aquí, miren, nosotros teníamos el arco de la aorta, ¿no es cierto? El arco de la aorta, y aquí está esta señora que la borramos porque nos estorbaba, creo, algo así. Aquí estaríamos a la señora doña vena brachiocefálica, ¿no es cierto? Esta vena brachiocefálica de este lado, esta es la cava, se va a formar la cava. Entonces tenemos la vena brachiocefálica de este lado, vena brachiocefálica de este lado, vena brachiocefálico forman la famosa cava superior, ¿no es cierto? Entonces, si tú tenemos que recordar esto, entonces, ¿por qué? Porque mira dónde estaría, básicamente, aquí tengo, acuérdate de esto, acá si te ubicas en este dibujo, aquí tienes la pulmonar, ¿te acuerdas de la pulmonar? Tenemos aquí la pulmonar, pero aquí tengo, mire, a lo que voy fue a hacer a estas dos señoras que están aquí. Aquí tengo lo que sería la famosísima vena brachiocefálica, ¿sí? Y aquí tengo el tronco brachiocefálico, y el tronco brachiocefálico me dio aquí la famosísima arteria subclavia, y acá pues la vena también se va a constituir por una vena que sería la vena subclavia, y estaría bajando en cambio por acá la yugular, ¿sí? Entonces, vena subclavia y arteria subclavia. La vena siempre adelante. ¿Te acuerdas que decíamos que aquí la tráquea se relaciona con la cava superior un poco más hacia adelante, más hacia adelante? Es decir, está un poco en este sector, va a estar un poco más hacia anterior que la famosa aorta. Y decíamos, ¿por qué? Porque el corazón es oblicuo, ¿no es cierto? Decíamos que aquí está así, en esta dirección. Esa oblicuidad hace que esta señora cava termine un poco más hacia adelante y este señor dona aorta termine más pegada atrás. Entonces, quiere decir que este tronco brachiocefálico va a ser anterior, la subclavia va a ser anterior, vena me refiero, y acá este tronco arterial va a ser posterior y tendríamos posterior pasando por aquí. Si la prolongamos acá, tendríamos que poner a la señora arteria subclavia, arteria subclavia. Entonces estarían las dos pegaditas, ¿sí? En ese sentido. Anterior la señora vena subclavia y posterior la arteria subclavia. Entonces, si aquí, miren, estamos con el señor Don Pulmón, pongámosle aquí la tráquea, ¿no es cierto? La traquea que va hacia la base, entonces puedo poner aquí el pulmón así, pero solo por referencia nada más para que te ubiques un poquito.
Sí, porque esto decíamos que este señor siempre se va hacia la base. Esa es la dirección que tiene la famosísima los bronquios. Entonces, ¿qué está queriendo decir, doctor? Pues estamos queriendo decir que aquí en el vértice, pues, si te acuerdas de un poquito la anatomía del año pasado, en el señor don vértice, nosotros teníamos, perdón, ahí en ese huesito que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La clavícula, por ahí teníamos un canal subclavio. No sé si se acuerda usted de eso. Eso quiere decir que, aquí no la voy a poner a la clavícula, quiere decir que desde la cara mediastinal, ¿no es cierto? Porque eso, todo esto que acabamos de ver allá del tronco brachiocefálico, todo eso del, de, del, de lo que sería las aorta ascendente, ¿te acuerdas que te explicábamos que va a producirse esas relaciones de la tráquea ya en la parte superior, es decir, en el mediastino superior, porque se encuentra por arriba de la carina? Pero estas arterias que están saliendo desde esa cara, estos vasos sanguíneos, pues tienen que venirse hacia la parte anterior, porque si te acuerdas de la arteria subclavia tenía que ir a formar la axilar y todo ese tipo de cosas. Entonces viene la subclavia por aquí, ¿no es cierto? Viene a meterse por aquí la subclavia y se va a relacionar con el pulmón. Pero como decíamos, si quitémosle, ya me va a faltar espacio, casi me estoy olvidando de otro señor que hay que colocarlo. Sí, entonces hay otro señor que se encuentra aquí. Entonces vamos acá. Decíamos, primero, pongamos lo anterior. Lo anterior sería que se encuentre aquí la vena subclavia, como vimos hace rato. La vena subclavia, por lo tanto, la vena subclavia se relaciona con este señor que sería el vértice, por arriba de la primera costilla, acá, con el vértice. Más detrásito, como decíamos, estaría en cambio la arteria subclavia. ¿Sí? Estaría la arteria subclavia, saliendo por acá. Pero como ninguna relación es perfecta, hay un metido. ¿Cuál es el metido? Aquí estaría insertándose el escaleno. Sí, el señor escaleno. ¿Cuál escaleno? El escaleno anterior, que viene desde las apófisis transversas de las primeras cervicales. Entonces tendríamos al señor escaleno. Entonces te va a decir que este señor escaleno se está relacionando con el vértice pulmonar. Entonces te va a decir que se relaciona el vértice pulmonar, la cara lateral con la vena, con el señor escaleno, con la arteria. Esta sería vena y arteria subclavia. Y hacia atrás, pues ya tenemos básicamente los dos escalenos que siguen, que sería el medial o medio y más detrás el posterior. Entonces, esas serían las relaciones que te va a decir en este sector. Sí, y de una vez aprovechando, pues acá, ¿no es cierto? Aquí aprovechemos un poco, aprovechémonos del dibujo. Sí, que ya está un poquito cargado, pero como ya estamos metidos acá, ¿no es cierto? Decíamos que esta señora, que sería la famosa vena, perdón, arteria, venía desde atrás del tronco brachiocefálico. ¿No es cierto? Venía desde atrás, desde el tronco brachiocefálico, para meterse acá, ir a formar la axilar, después la braquial y toda esa historia que usted ya aprendió el año pasado. Pero justo aquí, donde estaría este borde, este que lo manchamos aquí de azul, este borde, ¿no es cierto? Donde estaría este borde, que sería el borde antero-superior, en su porción anterior, aquí, y por detrás de la vena, obviamente, sí, por detrás de la vena, aquí está saliendo la mamaria interna, sí, que es la torácica interna actualmente, casi ya no se la llama mamaria interna, es la torácica, la famosísima torácica interna, que va a ser el origen de las ramas intercostales anteriores y se van a estomosar con esas arterias intercostales interiores. Entonces, relación del borde, la porción anterior del borde antero superior del vértice sería la arteria mamaria interna o torácica interna, que nace de la arteria subclavia, ¿no es cierto? Entonces, relaciones laterales o anteriores y laterales son la vena subclavia, lo que sería el escaleno anterior, la arteria subclavia, el escaleno medio y el escaleno posterior. Esas serían las relaciones del señor Don Vértice en este puntico, dijo el colombianico, ¿no es cierto? Entonces, esas serían las famosísimas relaciones a ese nivel. ¿Qué otras relaciones vamos a tener que ver? Pues bueno, tendríamos que ver las relaciones de la cara medial de este señor. Entonces, si lo colocamos así como una pequeña referencia, ¿no es cierto? Pongamos acá la famosísima cara medial. Sí, cara medial aquí. Sí, hablando del vértice nada más, solo del vértice, cara medial. No va a haber mayor historia para nosotros porque nos va a decir cosas que ya básicamente sabemos. Así que no hay para qué asustarse porque tienes que simplemente acordarte un poquito de la clase anterior cuando hablábamos de las relaciones de la tráquea, porque a la final, pues, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí tendríamos la chuletita, la señora chuletita. Y obviamente aquí ya tenemos como amo y señor todavía
como estamos a nivel cervical, al señor esófago. Sí, entonces por eso digo, no nos puede sorprender mucho esto porque ya lo hemos tratado de alguna manera con el esófago. Adelante tendríamos la tráquea, que decíamos siempre, la señora tráquea, ¿no es cierto? Que tendríamos hacia adelante. Sí, estamos en la raíz del cuello, no estamos a la altura de C2, C3 y C4, estamos más abajo, por lo tanto no tenemos tiroides. Sí, ¿te acuerdas que decíamos que la tráquea se relacionaba a nivel de C2, C3 y C4 con el istmo tiroideo? Entonces, por ahí teníamos relaciones tiroides. Aquí ya estamos más abajo, ya estamos en la raíz del cuello, es decir, ya a punto de entrar a la cavidad torácica, entonces no tengo relaciones tiroides. Pero en cambio voy a tener relaciones vasculares, ¿no es cierto? Entonces, si lo estamos viendo desde arriba hacia abajo, esto tiene que ser derecha y esto es izquierda, lo ves desde arriba. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Acá vas a tener unas señoras que ya conocemos. Vamos a tener aquí a la carótida primitiva de este lado, carótida primitiva, ¿no es cierto? Y un poquito más atrás, la famosísima subclavia. ¿Sí? Entonces aquí sí hay que orientarse bastante en ese dibujo que hicimos acá. No me quiero ir para allá. Entonces te acuerdas, acuérdate nuevamente. Aorta, porción ascendente de la aorta, porción horizontal y se va. Se va, se va, se va. Se va la vida, se va el amor. Entonces, si lo estás viendo de frente, derecha, izquierda. Esto es para poder explicarte este lado de acá, para que no te asustes, dijo. Y tenemos aquí el tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Tendríamos aquí la carótida, ¿sí? Y aquí vamos a tener el famosísima subclavia. Entonces, cuando se habla de estos señores, si nosotros no podemos hacer el efecto 3D, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos aquí arriba para ver a estos tres señores que están saliendo de aquí, ¿no es cierto? Entonces, la referencia que nos ayuda mucho sería la tráquea, porque aquí te acuerdas estaba la tráquea. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Ya le voy a explicar por qué. Pongamos la tráquea como una referencia. La tráquea aquí. Entonces, viéndolo desde arriba, pues obviamente esto es derecha y esto es izquierda. Ok, entonces, primero pongámoslo al callado de la aorta. Vamos a suponer que estamos viendo el callado de la aorta, sin ver todavía el nacimiento de estos señores. Vamos a suponer que estamos viendo esta cara de aquí, de la aorta. Sí, esta parte de aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algo así, porque se va hacia atrás. Se va hacia atrás, vino desde adelante y se va hacia atrás. ¿Sí? Entonces se va hacia atrás, ¿sí? Entonces vino desde la parte anterior y se va hacia la parte posterior, ¿no es cierto? Como estamos en el nacimiento, ¿te acuerdas que lo repetimos algunas veces? Estamos en el nacimiento, este tronco brachiocefálico va a estar relacionándose con la cara anterior de la tráquea. Estaría por aquí. Ahora sí, subamos un nivel. Ahora vamos a ver a este punto, aquí. Vamos a ver justo aquí, justo por aquí. Entonces tendrías aquí el tronco brachiocefálico. Más hacia atrás, acá, mire, si ve, esa es la idea, que se vaya craneándose, está acá la carótida. Y mire dónde están haciendo la subclavia, acá. Sí, no se ve ese color, doctor. Ya, no se pongan bravos, uno solo hace querer y estimarlos y más enojados. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que la tronco brachiocefálico están haciendo en este punto, pero obviamente se acuerda que decíamos el tronco cefálico a medida que va subiendo, ¿qué es lo que va a hacer el tronco brachiocefálico? El tronco brachiocefálico se va a ir colocando hacia acá. Va a ir subiendo, ¿no es cierto? No es que está haciendo un callado, simplemente estoy queriendo graficar. Es decir, para no confundirte, no es que está haciendo, cruzándose de esa manera, ¿cierto? Sí, disculpe que ahí hice algo mal. Sí, entonces, si yo subo un nivel más, ya no voy a ver esto, voy a ver el tronco brachiocefálico más acá. Es decir, si yo me vengo a este punto, aquí, tronco brachiocefálico, que se está poniendo, ¿te acuerdas que decíamos que termina siendo raíz, termina relacionándose con la parte derecha de la señora tráquea? ¿Sí? Si yo subo un poquitín más, aquí pues obviamente ya debería estar saliendo ¿quién? Debería estar saliendo la señora carótida de este lado y estaría saliendo la señora subclavia. En el punto donde están haciendo la subclavia, aquí, en este punto donde están haciendo la subclavia, aquí es donde se está relacionando mi señor vértice de este lado. ¿Sí? El señor vértice. ¿Sí? Como referencia. Nada más estamos colocándolo ahí. Que sería el vértice pulmonar, ¿no es cierto? En este punto, donde están haciendo, de este lado. Acá no hay historia, ¿no es cierto? Porque acá se va a relacionar directamente con este señor. Entonces aquí lo que hay que entender es que
Juvier te va a decir que se va a relacionar este lado derecho, se va a estar relacionando con este señor que sería el tronco brachiocefálico, ¿sí? Y no te lo voy a explicar tan así como lo estoy diciendo yo, pero te va a decir también que se relaciona con la carótida. Sí, perdón, la subclavia, con la señora subclavia, la subclavia, ¿sí? Entonces se va a relacionar en un punto, porque si te das cuenta, es como que la subclavia nace un poquito más abajo que la carótida, están haciendo aquí. Entonces, la carótida en este sector casi no tiene mucha relación con el vértice. En cambio, mira acá donde nació la carótida. Nació mucho más abajo. Nació acá. Entonces, aquí sí va a tener este vértice, si lo ponemos también esquemáticamente al vértice de este lado de acá, pues acá, esquemáticamente hablando, este vértice sí se va a relacionar más con estas dos señoras. En cambio, acá al lado derecho se va a relacionar más con el tronco brachiocefálico que nació acá abajo y más con el nacimiento de la subclavia antes que con la carótida de este lado. Entonces, Rubier te va a estar diciendo, aquí están haciendo el tronco brachiocefálico, aquí están haciendo la señora carótida, ¿no es cierto? Que serían las relaciones que se encuentran a ese nivel. Listo. Entonces, esa sería básicamente una de las principales relaciones en este punto, pero solo para explicar acá, todavía no nos quedamos. Entonces, yo diciendo ya acá, no, perfecto. Entonces, quito esto y ahí tendríamos más o menos las relaciones. Entonces, decíamos, la carótida, la subclavia. En cambio, por acá, Rubier te va a decir, pongámosla así de blanco, a la famosísimo tronco brachiocefálico, ¿sí? Y más arribita, pues, el nacimiento de este señor que decíamos que sería la subclavia. Entonces la subclavia por eso tiene esta relación, porque la subclavia nace como que un poquito por detrás y tiene que irse hacia adelante. Si tú pones aquí, si ponemos aquí el esternón, ¿no es cierto? Que lo que dijimos hace rato, el esternón, ¿no es cierto? Aquí estaría el señor don esternón. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, la primera costilla, ¿no? Pongamos la primera costilla. Entonces, ¿qué dijimos? Que esta señora que es la famosísima subclavia, se va a tener que venir a relacionar aquí adelante. Lo que dijimos acá. Vea. Entonces, de aquí va a tener que irse hacia adelante. Por eso es que la relación de esta cara medial del vértice va a ser bastante amplia con estas señoras y va a terminar relacionándose acá en la cara anterior con estas señoras que serían, pues, en ese sentido, las famosísimas famosas arterias, ¿no es cierto? De las relaciones con las caras mediales son mucho más grandes con estas que con las otras estructuras. Esa es la señora historia. Entonces, básicamente acá, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que, vamos a ponernos pilas, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos ya algo que ya conocemos. Aquí tenemos dos nervios, que también son relaciones de estos señores, que son los laringios, ¿no es cierto? Los famosos nervios laringios. Detrás de la carótida, a never, forever, siempre el vago. Vago soy donde quiera que voy. Aquí arriba, si tú sigues subiendo, ¿no es cierto? Sigue subiendo la sucesión de hechos sucedidos. Por aquí está bajando el vago, detrás de la carótida, ¿no es cierto? Entonces, la carótida, el vago también va a estar del otro lado. Ya lo puse de verde allá al vago, pongámoslo acá de otro color, acá al vago. ¿Sí? Estaría también bajando el vago por ese sector. Nunca falta un vago en todas partes, ¿no es cierto? Es esencial. Los vagos son esenciales, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? El conducto torácico también es otra de las cosas que estaría pasando por este nivel. El señor don conducto torácico también se encontraría pasando por este punto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esas serían las relaciones las más importantes en este punto. Entonces tendríamos pues la carótida, ¿no es cierto? Al famosísimo subclavio. Acá adelante, ¿qué tendríamos? Acuérdense entonces, aquí decíamos, si usted se acuerda por aquí, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Atrás gobierno incapaz. Aquí nosotros tenemos, se acuerda el dibujo anterior, aquí tendría yo a la cava. Y a la cava, y aquí tendría cruzándose así, esos señores que son los famosos troncos o las venas brachiocefálicas. Entonces, más adelante yo podría tener aquí las venas brachiocefálicas, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, esa es la historia. Aquí también te voy a hablar del asa, de la famosísima asa subclavia, ¿no es cierto? La famosísima asa subclavia. Entonces, ¿de qué se trata esa asa subclavia? Pues, si nosotros ponemos
eh, te la va a mencionar en un par de veces por ahí. Si nosotros ponemos la columna vertebral cervical así, bueno, primero expliquemos algo que ya lo habíamos dicho, pero para que te acuerdes. Decíamos que hay un tronco que es el tronco del simpático, señor tronco del simpático, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Este tronco o la cadena del simpático no son otra cosa más que los ganglios simpáticos que se encuentran alrededor de las chuletas, que se encuentran cerca de las chuletas. Entonces, a un rato lo explicábamos y decíamos, hay quienes dicen que no hay tronco simpático, si hay autores que dicen que no hay tronco simpático, no hay cadena simpática a nivel del columna cervical, que sea considerado igual que la del famoso de la columna torácica. ¿Por qué? Porque en la columna torácica sí se ve claramente un tronco que va bajando desde la parte superior a la parte inferior, pero acá abajo dice lo que hay son 3 ganglios cervicales. Entonces, ahí hay un asunto. Unos dicen tronco cervical, otros simplemente dicen 3 ganglios cervicales, ¿sí? Entonces, los ganglios cervicales, pues, son de superior a inferior, entonces se va a llamar superior, medio e inferior. Esos señores ganglios. Entonces, estos señores ganglios, sí, eh, más o menos, si lo ponemos así, como no es motivo de nuestro estudio, pero para poder entender, ponemos acá los ganglios, perdón, la columna vertebral, ¿no es cierto? Columna vertebral cervical. Ok, y ya cerca para entrar a la parte torácica, cerca de C7. Entonces, acá tenemos un ganglio, entonces, un ganglio de estos, sí, como que lo vamos a dibujar, simplemente lo vamos a poner así esquemáticamente. Aquí un ganglio que sería el medio, sí, y aquí estaría un ganglio que sería el ganglio inferior. Entonces, ubícate en la subclavia. Si tú la ves aquí a la subclavia, estaría aquí la subclavia, ¿no es cierto? Y tú la vas a ver a la subclavia. Eso pasa tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Los ganglios son pares, ¿no? Sí, son uno acá, uno aquí y otro acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues si la veo aquí a la subclavia, pues veámosla aquí a la subclavia. Entonces, esa asa que habla nuestro amigo Rubier no es otra cosa más, sí, no tiene que ser más abajo, perdón. Esa asa que habla nuestro amigo Rubier no es otra cosa más que una comunicación que viene del ganglio cervical medio, se pasa por delante de la famosa subclavia y llega acá. Entonces, esa sería la famosísima asa, esta de aquí, que te va a mencionar nuestro amigo Rubier, la asa del subclavio. Entonces, no es otra más que una comunicación que va entre el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. ¿Sí? Entonces, básicamente esa sería otra de las relaciones, porque estaría pues obviamente esto rodeando a esta señora que se encontraría por aquí, que la pusimos por acá. Sí que no la puedo dibujar aquí, sería la asa del subclavio, también sería otra de las famosas relaciones. Entonces ahí mueren las relaciones del vértice, doctor. Es lo más importante, como siempre les animo, siempre leer Rubier para ver algún otro detalle más que se me esté escapando en este momento. Ok, ¿qué más tenemos en esta historia? Ah, aquí te va a decir algunas dimensiones, eso no lo dijimos. Sí, sí te va a decir unas dimensiones que es bueno recordarlas, es bueno recordarlas, sí, porque a veces cuando veas trauma, lesiones a ese nivel podrían estar causando problemas en el pulmón y a veces se nos puede como que escapar esa situación. Entonces, básicamente, hagámoslo acá de una vez para no hacernos lío. Entonces tenemos acá, ¿no es cierto? El vértice pulmonar, pongamos el vértice pulmonar nuevamente, vértice pulmonar, famosísimo vértice pulmonar. Entonces está bajando aquí la señora doña, qué impresión de la primera, si hagámoslo un poquito más oblicuo, así, es como que se abre hacia acá, ¿no es cierto? Es como que es más ancha acá y más delgada acá. Entonces, ¿qué te va a decir nuestro amigo Don Rubier? Nuestro amigo Don Rubier nos va a decir que tenemos pues ese señor Don Vértice que va a estar más o menos desde la primera costilla hacia la parte más alta, de aquí a acá voy a tener 5 centímetros. Es la parte más alta. Y de aquí a acá voy a tener 3 centímetros. Esa es la historia. O algunos le llaman 1.5 centímetros, todavía un poco más bajo. ¿Por qué? Por la oblicuidad de la famosa costilla, como es oblicuo. Entonces, al ser oblicuo a esta señora, pues está viniendo básicamente acá va a ser mucho más bajo. Pero lo más importante es este dato, el que se encuentra aquí.
que podríamos decir lo que es a la mitad de la primera costilla, ¿no? Entonces habría una distancia bastante considerable de 5 centímetros, lo que se estaría pasando básicamente, es decir, 5 centímetros extra torácicos de este señor. Pero también Rubier, como no le gusta molestar siempre la paciencia, aquí pues obviamente ponía al señor don esternón, ¿no es cierto? Aquí ponemos aquí al esternón y aquí estaría pues nuestra amiga la señora clavícula. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues va a pasar que también te va a dar otras dimensiones. Entonces, más o menos te va a decir nuestro amigo don Rubier que aquí, en cambio, la otra dimensión va a ser aproximadamente 2 a 3 centímetros de la clavícula. Es la parte más alta, 2 a 3 centímetros, pero te va a poner que para llegar a esa distancia tienes que medir de aquí a acá aproximadamente 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, si tú coges y palpas la unión de la clavícula, de la famosa clavícula, ¿no es cierto?, con el esternón y calculas 4 centímetros hacia acá, en ese punto el vértice pulmonar tiene una amplitud de 3 centímetros, obviamente hacia arriba, ¿sí? Esto es súper importante en trauma porque cuando se producen lesiones, perdón, el COVID, aléjese de la pantalla, ¿sí? Entonces, si usted coge y se produce aquí una lesión de la clavícula, esto puede perforar o puede lesionar esta parte del pulmón, esta parte superior del pulmón. Entonces, eso hay que recordarlo. Entonces, básicamente, esa es una de las lesiones de trauma pulmonar que serían por la parte superior del tórax. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos en esta historia? Ya nada más. Esas serían las dimensiones que estaba olvidando recalcarlas. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que decir, queridos compañeros? Pues cara mediastínica del pulmón. Ahora sí vamos a esta famosa cara mediastínica que se encuentra en este nivel. Entonces, si nosotros ponemos y proyectamos esas dos caras que están aquí, ¿sí, no es cierto? Entonces proyectemos la cara derecha, entonces así como que abrimos los pulmones, entonces sería así, y la cara izquierda así. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de bueno en esta cara? Pues la primera cosa que te va a hablar dos Rubier, estoy hoy día amaneciéndome un poco resfriado, disculpe. Sí, ayer estaba perdidazo en clases, créanme que estaba perdido, ya me doy cuenta que he estado medio agripadón. Sí, yo creo que ratos les hablaba del pulmón y ratos les hablaba del corazón, ya no sé ni qué hablaba yo. Ok, listo, entonces si hablamos de acá del famosísimo, dices, Doc, hablando de COVID, ¿cuándo hay vacuna? Que esta desesperación de estar en casa ya no se resiste. Sí, la vacuna, compadre, a Ecuador, hablando así, sinceramente, yo creo que finales de año para Ecuador, pero ya Brasil ya empezó a experimentar. Los brasileños son más rayados, no tienen mayor problema con experimentar. Entonces, decíamos acá, si algún ratito hemos de conversar eso, sí, porque no, ellos no tienen ningún problema con hacer experimentos con su propia gente. El presidente no se ponía ni mascarilla. No sé si usted vio. Dice, no pasa nada, no pasa nada hasta que le dio COVID. Entonces, ¿qué vamos a decir de esta cara? Entonces, si quiere, proyectemos. Aquí habíamos puesto, ¿no es cierto? Pongámoslo acá también de verde el borde anterior. Entonces, pongamos que este es el borde anterior. Este es el borde anterior. ¿No es cierto? Obviamente arriba decíamos que es antero superior, borde anterior. ¿No es cierto? Y dejemos pues de ser este sería el borde posterior. Aquí podríamos poner como referencia la columna vertebral, ¿no es cierto? La famosísima columna vertebral. Hemos quitado el corazón y todo eso, ¿no es cierto? Sí, porque sí hay personas que no tienen corazón, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que en esta cara mediastinal posterior y superior de toda esta cara, el sitio donde se encuentra el ilio es un sitio posterior y superior, es decir, está más cerca del borde posterior y parte superior. Entonces, básicamente eso. Entonces, si te das cuenta, te estamos diciendo, entonces quitémoslo aquí el corazón, como estas ingratas que no tienen corazón. Entonces, acá ponemos por acá el ilio posterior. Por eso decíamos, ¿te acuerdas que la tráquea tiene que ir de anterior a posterior? La tráquea va a tener que ir dirigiéndose poco a poco desde la parte anterior hacia esta parte posterior. Por eso es una de las razones de la tráquea que tiene esa oblicuidad. Entonces te va a decir, Rubier, eso, primero que se encuentra superior y posterior. Segundo, ¿qué te va a decir? Te va a decir que aquí tenemos que la forma del ilio en el lado derecho es más oval y la forma del ilio en el lado izquierdo es más triangular, y aunque Rubén no lo menciona mucho, pero la forma de este triángulo es de base superior y vértice inferior en este caso. Esa es la pequeña gran diferencia.
Y la otra diferencia que te va a poner Rouvier, pues va a ser la disposición de las estructuras, cómo están dispuestas las estructuras. Entonces tienes que acordarte a lo que dijimos la clase pasada. En la clase pasada dijimos, señores, tienen que usted tener cuidado en lo que es la raíz, que es lo que vimos esto, que es la raíz, ¿no es cierto? Cómo están dispuestas estas estructuras en la raíz, que es el sitio justo antes de que perforen aquí, antes de perforar al pulmón. El sitio donde se perfora el pulmón, que es el ilio, esto cambia un poquitín. No es mucho, pero sí hay unos pequeños cambios. Entonces, regresemos acá. Entonces, ¿qué te va a decir Rouvier? La distribución en el ilio. Entonces, ¿cuál es la distribución en el ilio? Empecemos con el lado derecho. La distribución en el ilio te va a decir que tenemos, pues, dentro de este óvalo, que sería esto que está aquí, ¿no es cierto? Dentro de este ilio que es oval, te va a decir Rouvier que el bronquio derecho se encuentra superior y posterior dentro de ese señor óvalo. Entonces, pongamos que esto es anterior y esto es posterior, entonces lo ponemos superior, ¿no es cierto? Pongámoslo, hagamos un poquito más abajo para tener espacio. Sí, entonces tenemos que acá sería pues básicamente anterior y posterior. Entonces el bronquio derecho estaría por aquí, bronquio derecho. Bronquio derecho sería entonces superior. Dentro de ese óvalo llamado ilio derecho, el bronquio derecho ocupa el espacio superior y posterior. Está bien hacia la parte posterior. Te va a decir que detrás de él tenemos qué cosa. Vamos a tener básicamente las venas bronquiales, que Rouvier las va a llamar venas bronquiales posteriores. Se encuentran detrás, ¿sí? En un plano posterior al bronquio derecho. Se encuentran en la parte posterior. Estas venas son de mucho menor calibre. Entonces caemos aquí en otra cosa. ¿Cuáles son los elementos del ilio? Los elementos del ilio pulmonar van a ser, primero, tienes que acordarte que tenemos pues la vía aérea, tenemos irrigación nutricia y tenemos irrigación funcional. Estas tres cosas tienen que estar en el ilio. La vía aérea, pues la presencia de un bronquio, ¿no es cierto? Que sería forma la vía aérea. ¿Ok? La irrigación nutricia va a estar dada por las arterias bronquiales, las cuales obviamente van a enviar su retorno venoso a través de las venas bronquiales. Entonces, estas arterias bronquiales, ya vamos a ver, que son básicamente ramas de la torácica descendente. También tenemos las ramas, algunas ramas que vienen también de otro sitio, ¿no es cierto? Pero las venas bronquiales van a venir y van a desembocar a la final, van a tener desembocando en el sistema de los ácidos, que ya lo mencionamos en algún momento. El sistema de los ácidos, ¿sí? Esa sería la irrigación nutricia. Y la irrigación funcional, como usted conoce, pues está dada básicamente por quién, por la arteria pulmonar, aquí es al revés, ¿no? La arteria pulmonar que va llevando qué tipo de sangre, sangre venosa, ¿no es cierto? Y esa sangre pues va a ser transformada en sangre arterial y va a ser llevada al corazón a través de las venas pulmonares. Estas en cambio van a ir básicamente a la aurícula izquierda, esa es la historia, a la famosísima aurícula izquierda. Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en el ilio? Tengo que encontrar básicamente todas estas señales. Eso es lo que tengo que encontrar en el ilio. Entonces, acá Rouvier te va a decir, entonces, la vía aérea, ilio derecho, el bronquio derecho se encuentra superior y posterior. Detrás de este señor se encuentran las venas bronquiales. ¿Sí? Las venas bronquiales, que son el retorno venoso de la irrigación nutricia. ¿Ok? Esa es la historia. ¿Qué te va a decir nuestro amigo Rouvier? Te va a decir que en el lado derecho tenemos anterior al bronquio, vamos a encontrar nada más y nada más que a lo que sería, pues, básicamente la vena pulmonar. Ponemos acá a la vena pulmonar, que se encontraría anterior. Que se encontraría la vena, la famosísima, perdón, no vena pulmonar, sino la arteria pulmonar, perdón, arteria pulmonar. La arteria pulmonar que se encontraría aquí anterior. Por debajo de la arteria pulmonar se va a encontrar ahora sí las venas pulmonares. Y acuérdate que las venas pulmonares son 4 en total, ¿no es cierto? Son dos del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Obviamente que son las últimas en formarse. Entonces aquí tendríamos la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. Entonces, aquí sí hay que hablar de algunas variaciones que Rouvier nos las menciona así como que un poco superficial. Sí, en este punto, sí, te va a decir que usualmente, la arteria bronquial, pongámosla así de otro color también a la arteria bronquial, pongámosla de pronto
Azul o roja. Sí, roja, porque no le hemos puesto ningún roja. Ya, entonces, la arteria bronquial te va a decir que se encuentra usualmente anterior, también anterior, ¿sí? A la vena, ¿sí? Al bronquio, anterior al bronquio. Esta es una, dice usualmente, eso quiere decir que no siempre. Entonces, ¿dónde a veces está esta señora? ¿Qué es lo más usual? Lafayette, que es otro autor, las coloca acá atrás también, a las venas bronquiales, a las arterias bronquiales, perdón, arterias bronquiales. Arterias y venas bronquiales las coloca detrás del bronquio derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, doctor, para el examen? Lo que dice Rubier, usualmente se encuentra acá, la arteria bronquial. Así lo menciona, arteria bronquial. Se encuentra anterior al bronquio derecho, ¿sí? ¿Ok? Acuérdate que esa es irrigación nutricia. La funcional estaría acá. Otra variación que te va a decir Rubier es que esta vena pulmonar superior, muchas veces esta vena pulmonar superior no se encuentra debajo de la arteria, sino que se va a encontrar acá, anterior o por la cara anterior, aquí. Sí, esta superior puede estar aquí. Entonces, esa sería otra de las variaciones que vas a encontrar básicamente acá con nuestro amigo Don Rubier. ¿Sí? Entonces, como te digo, acá te va a decir, así literal, prácticamente dice, usualmente la arteria bronquial se encuentra anterior. Pero como te digo, hay otro doctor que es Lafayette, que los coloca acá, posteriores, sí, junto con las venas, o sea, arterias y venas acá, en este sector posterior. Entonces, aquí, ¿quién estaría? Esto sería ese famoso ilio, que sería de forma oval en el lado derecho. Para el lado izquierdo, la historia no cambia demasiado. Si Rubio te va a decir que el cambio más drástico que se encuentra en este lado, pues si nosotros ponemos nuevamente, pongámoslo aquí, bronquio derecho, bronquio izquierdo, igual, el mismo sitio. ¿Cuál es el sitio? Superior y posterior del ilio. En el sitio superior y posterior del ilio tendremos al bronquio izquierdo. El cambio más radical es aquí, la vena pulmonar, la famosa, la hemos puesto de verde, la arteria pulmonar, perdón, se me quedó la vena pulmonar en la cabeza. La arteria pulmonar se encuentra superior. Se va a encontrar superior a este señor. Ese es el cambio más grande que hay, ¿sí? Entonces, acá tendríamos básicamente, como dice, usualmente, podríamos decir que la arteria bronquial estaría usualmente aquí, anterior. Aquí tendríamos, pues, las venas bronquiales, que serían posteriores. Y por debajo tendríamos pues las famosísimas venas pulmonares, donde la vena pulmonar superior usualmente suele estar mucho más anterior a la arteria y la vena pulmonar inferior se encuentra pues acá. Y este hilio en cambio acá tiene forma triangular. Va a tener una forma triangular. ¿Sí? Rubio no lo menciona, pero la forma es de base superior y vértice inferior. Esa es la historia en este señor Don Ilio. Entonces, esas serían las características del señor Ilio. Como les digo, acá se menciona todas esas estructuras que, si tú te acuerdas, no se mencionó todo esto en el otro que hicimos, que fue la raíz, este de aquí. Aquí hicimos la raíz. ¿Sí? Y la arteria bronquial acá sí la coloca por detrás, ¿ve? Sí la coloca por detrás. Entonces, básicamente, esa es la historia, queridos compadres, del famoso ilio. ¿Qué más tendríamos que ver aquí? Las impresiones, ¿no es cierto? Esas impresiones que nos causa la vida, dijo. Todos tenemos un amor que nos marca la vida, ¿no es cierto? Vamos acá. Entonces, ¿cuál es el amor que marcó la vida de estos señores? Vamos por el lado izquierdo. Aquí tendríamos, aquí por ejemplo, ahí estaba más. Aquí me pegó una pérdida terrible. Sí, metajosamente me di cuenta. Sí. Aquí tendríamos la impresión cardíaca. ¿Sí? Entonces te va a decir Rubier que anterior e inferior al ilio, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, impresión cardíaca. ¿Cuál es la diferencia? Que la impresión cardíaca acá es muy poca. No hay, es apenitas, sí, este no se impresiona, sí. Entonces, acá sí, este sí se quedó loco, dijo, wow, me encantó esa chiquilla. Y el otro dijo, no, regular. Entonces tienes porción ascendente acá, ¿de quién? De la aorta. La porción ascendente de la aorta por el lado izquierdo, ¿sí? Si te acuerdas, pues obviamente del corazón a la izquierda está la aorta y es la mamá de Tarzán. La pulmonar no da mucha impresión porque sale y se va por detrás de la aorta y se bifurca rápidamente, así que no hay mayor historia. La que sí se hace mayor impresión va a ser esta señora, que va a ser la señora a porción ascendente de la aorta, que no hay mayor historia. Acá vas a tener la porción horizontal de la aorta y acá tendrías la porción descendente de la aorta. Esa sería la impresión. Básicamente todo el callado de la aorta está ocupando todo este lugar que se encuentra aquí. Todo este lugar que se encuentra aquí. ¿Sí?
Entonces, esa es la historia para este punto, ¿no es cierto? Sí, entonces acá algunos autores, aquí en el vértice, pues esa es la diferencia que de pronto Rubier te hace. Si tú ves algunos autores, aquí te van a hablar de la impresión de la tráquea, ¿sí? En el lado izquierdo, la impresión de la tráquea, la impresión del esófago, sí te van a hablar. Rubier no los describe como impresiones. Cuando tú lees esto, te va a decir esto, las relaciones, nada más. Te va a decir que son relaciones de la cara mediastínica. Y obviamente, si te acuerdas, decíamos, el esófago sobrepasa un poco por la izquierda la tráquea, por lo tanto, la impresión esofágica va a ser mayor acá, ¿sí? Y la impresión torácica de la tráquea va a ser mayor acá. Para los que hablan de impresiones, Rubier no te habla mucho de estas impresiones, pero algunos autores sí te ponen estas impresiones en la parte superior. Por ejemplo, si aquí está el tronco brachiocefálico, te decíamos tronco brachiocefálico y la famosa subclavia, lo que te van a decir que esta cara, si la pasamos acá, te van a poner algo así como en el vértice, ¿no es cierto? Y te van a decir que estos canales te van a poner adelante este señor azul, que decíamos que es el tronco o la vena brachiocefálica. Entonces te va a decir que aquí va a haber una impresión de la vena brachiocefálica, que va a haber una impresión del tronco brachiocefálico que ya es arterial y obviamente de la salida de la subclavia. ¿Sí? Entonces te va a decir, acá en cambio tengo una impresión de la tráquea, porque decíamos que a este lado tendríamos, perdón, estoy haciendo el otro lado, del esófago. Sí, no, sí estoy bien, el lado derecho, perdón, a veces la dislexia, la tráquea, el lado derecho, ¿no es cierto? Estoy enfocando el lado derecho, entonces acá tengo ya la impresión de la tráquea. Entonces algunos autores sí te van a poner algunas impresiones aquí, sí que son esas que te acabo de decir, pero Rubier no las toma como impresiones, Rubier las toma como relaciones de la cara medial. Así que cuando tú ves algún otro autor que te habla de esas impresiones, pues no te impresiones tú, es algo que Rubier simplemente lo está diciendo de otra manera, nada más. Esa es la historia. Entonces tenemos acá, Rubier te habla más de este tipo de impresiones, las que acabamos de colocar acá, que sí son las más marcadas, sí son las más marcadas, ¿sí? Entonces, incluso, de hecho, algunos autores dicen que Rubier tiene razón, porque dicen que estas impresiones solo se producen ya cuando el sujeto está muerto. El sujeto fallece, entonces se relaja el pulmón y se amolda todas esas estructuras que están aquí, se pega acá. Entonces, por eso es que es una discusión que se ha dado en ese sentido. ¿Nos va eso a complicar la vida? No. ¿Por qué? Porque seguimos siempre a don Rubier, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá esto, y por el lado de acá, en cambio, ¿qué pasa? Por acá voy a tener la impresión, en cambio, de la cava. ¿Qué cava? Pues la cava superior, ¿no es cierto? La famosa cava superior, que sería, estaríamos acá en el lado derecho, ¿no es cierto? En el famosísimo lado derecho, acá al lado izquierdo. Entonces, acá, como te decíamos, te vamos siguiéndolo a lo que acabamos de decir. Aquí tendríamos a la impresión de la vena brachiocefálica. Ojo acá, vena brachiocefálica, ¿no es cierto? Y detrásito tendríamos la impresión del tronco brachiocefálico, ¿sí? Entonces, aquí no está tomando en cuenta, Rubier no está tomando en cuenta la impresión al lado derecho, debería tomar en cuenta la impresión de la tráquea. Al lado izquierdo, la impresión del esófago. Aquí solo toma en cuenta a la impresión de lo que sería la vena brachiocefálica y lo que sería la impresión del tronco brachiocefálico. Entonces, esas serían las principales impresiones que coloca en este sector. Rubier siempre no se tiene una fijación con el timo, siempre lo menciona y va a decir que este sector se va también a relacionar con estructuras del timo, ¿no es cierto? Esa es la parte que nos va a decir Rubier. Y acá voy a tener básicamente aquí la ácidos, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, si queremos ser aquí bastante filáticos, pues la ácidos va a ser su arco para buscar a la cava superior. Por aquí yo podría decir que tengo así, esa relación también de la ácidos, ¿sí? Pero aquí no hay ninguna impresión. Entonces, siguiendo la Rubier, tenemos la ácidos acá y este sería la pequeñísima historia. Y lo que te va a decir también Rubier es que acá abajo voy a tener por debajo de este señor aquí una pequeña impresión que sería de la cava inferior. ¿Sí? Esto en el lado derecho, que es muy poco marcado, no es tan marcado. ¿Sí? Una impresión de la cava inferior. Entonces, esas serían las impresiones más importantes de este señor, de estas caras mediastinales, ¿ok? Entonces, no hay mayor historia tampoco por ese lado y poco a poco vamos llegando, compañeros, a la etapa culminante de la clase del día de hoy. Así que no se preocupe. Si está desayunando, buen provecho, déjenme decirle que envidia que se da, ¿sí? En todo caso, pues ahí estamos. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, queridos compadres, que seguir las fisuras, ¿no? La parte que ya hablamos. La cara diafragmática no hace historias. ¿Con qué se va a relacionar la cara diafragmática? ¿No es cierto? Ya, no hay más historia. Pregunta de examen. ¿La cara diafragmática del pulmón con qué se relaciona?
¿no es cierto? Vamos acá. El famoso pulmón, pues básicamente lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Y todo el mundo creo que lo conoce, básicamente tenemos así, bueno, no todo el mundo, tampoco hay que ser tan exagerados, ¿no es cierto? Vamos a decir que el pulmón, pues básicamente va a estar dividido en lo que serían las famosísimas fisuras, ¿no es cierto? Entonces te va a decir que tenemos en el pulmón derecho dos fisuras, ¿sí? La fisura oblicua y la fisura horizontal. En cambio acá una sola fisura que sería la fisura oblicua. Entonces, ¿dónde empiezan esas fisuras? Esas fisuras empiezan en la cara posterior. Tanto la derecha como la izquierda van a empezar en la cara posterior. ¿A qué nivel? Entonces, si ponemos un puntito aquí en la cara posterior, solo por imaginarnos dónde empiezan, la del lado izquierdo usualmente empieza en el tercer espacio intercostal, en la cara posterior y en la espalda, ¿no? Y el otro podría estar empezando en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? Algunos autores sugieren, sí, que eso también solo son unas pequeñas diferenciaciones, que las dos empiezan en el segundo espacio intercostal, es decir, al mismo nivel, segundo y segundo, ¿sí? Siguiendo la Rouvier, pues compañeros, tercero y cuarto, así de sencillo, tercero en el lado izquierdo y cuarto en el lado derecho, en la espalda. De ahí, estas señoras van a bajar, sí, van a bajar, pues obviamente del tercer espacio va a ir bajando, ¿no es cierto? Bajando, 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 dijo alguien, ¿sí? Y van a llegar acá, la oblicua, las dos oblicuas van a llegar acá a la altura del sexto cartílago costal. Entonces viene desde arriba, desde obviamente la parte posterior y viene bajando así, ¿sí? Vienen bajando desde ese punto, si este como que se me queda un poquito más abajo, y van a pasar aquí en la línea axilar, aproximadamente están pasando entre el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿sí? En ese punto lateral, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es como que va dando la vuelta, ¿no? Entonces viene desde el tercer espacio, en el caso del lado izquierdo, gira, ¿cierto? Y es la línea oblicua, va a girar, va a bajar, así le estoy haciendo esa curva solo por hacer un ejemplo, y se va hacia adelante y llega aquí al sexto. Entonces empezó en el tercero, pasó por el cuarto y llegó al sexto cartílago costal. Entonces, dando la vuelta, ¿no? Aquí estaría la línea medio axilar, aproximadamente. Acá en este caso, en esa línea, nace la otra fisura, la horizontal. En el cuarto, a la altura aproximada del cuarto espacio intercostal, nace la otra línea, que sería la línea horizontal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos con los lóbulos? Tendríamos entonces lóbulo superior, ¿no es cierto? El famosísimo lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Sí? Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Ok? Y acá, pues obviamente, solo tendría el lóbulo superior y el lóbulo inferior de estas señoras. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué otra historia tenemos que decir? Tenemos que decir que si nosotros hablamos de estas, ¿cómo sería? De estas señoras fisuras, tendríamos que básicamente también referirnos a la cara mediastinal, o sea, cómo están estas fisuras en la cara mediastinal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá, ojo con esto, entonces, ¿no es cierto? Vamos acá, pongamos a este mismo pulmón, al pulmón que sería derecho, si lo vemos por la parte posterior, es decir, solo a este pulmón, no le estamos dando vuelta al paciente. Entonces, aquí viene la historia. Entonces, es el mismo pulmón del lado derecho. Entonces, ¿cómo es que puedo diferenciar que si esta es una vista anterior o una vista posterior del mismo pulmón? Para eso nos ayuda mucho el borde anterior. Este borde, doctores, en este caso, usualmente hace una pequeña convexidad, concavidad aquí muy pequeña y luego hace una, más bien es un poco convexo. Tiene la tendencia a ser un poco convexo. Entonces, para entender esta parte de este borde anterior que también te va a decir Rouvier, en cambio acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener que va a tener una gran concavidad. ¿Por qué? Por la presencia del señor corazón, ¿no es cierto? El señor corazón va a hacer que este borde anterior tenga una gran concavidad. Entonces, Rouvier te va a describir aquí la proyección de este borde, ese fue con todo, la proyección de este borde con lo que sería, pues, básicamente el famosísimo esqueleto, ¿no es cierto? Con lo que sería el esternón y el asunto torácico. Entonces, si nosotros ponemos por acá, para ver la proyección de ese borde, ¿no es cierto? Antes de pasar a la parte de segmentación que ya queríamos pasar, si queremos ver esa parte,
nosotros tenemos que fijarnos básicamente, colocaríamos aquí al señor Don Esternón, al señor Esternón. Aquí tenemos la articulación para la famosa subclavia. Aquí tendríamos primera costilla, segunda, segunda, tercera, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿cierto? Y casi ya me quedo sin esternón para la séptima, séptima, octava y novena, ¿no es cierto? No, ya no hay, ¿no es cierto? Tenemos aquí pues a la famosa clavícula. Tendríamos aquí la primera costilla, ¿no es cierto? Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y la séptima tiene un amor compartido, ¿no es cierto? Así como quienes digo, bueno, ustedes ya deben conocer quién tiene amores compartidos ahí. Algunos dicen, no, doctor, yo soy fiel a todas. Entonces tenemos la séptima, ¿con quién comparte? Con la octava, con la novena y con la décima. Ese sería el amor compartido que tiene esta señora. Aquí también tendríamos la primera costillita, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y como decíamos, la señora séptima pues tiene su amor compartido. Si así uno ya llega a conocerse tanto con los compañeros de clases que uno ya dice, ya, este man ya está. O aquella ya, ¿no es cierto? Entonces siempre amor de tres, dice Dani. Sí, así toca, ¿no es cierto? Es la modernidad, ¿no es cierto? Ya toca nomás. Porque compartir es amar. Listo, vamos. Acuérdate de algo que estábamos diciendo. Decíamos que a partir de la primera costilla hacia arriba, pues sería el vértice, ¿no es cierto? Entonces, el vértice está desde la primera costilla y viene por aquí. Te va a decir Rubier que el borde anterior, ¿no es cierto? Antero superior está pasando por aquí, cerca de la articulación esternoclavicular, ¿no es cierto? Aquí. Y aquí, vámonos de este color, aquí en este puntito, aquí va a empezar ya mi borde anterior. Entonces, ¿dónde empieza el borde anterior? El borde anterior va a empezar, ¿no es cierto? Este que estábamos diciendo acá, donde lo pusimos en algún, ¿dónde lo pusimos? Hoy aquí. Entonces, este borde anterior que está aquí, pues obviamente va a estar empezando aquí en el segundo, en la primera articulación, que se digo segunda articulación, en la primera articulación costoesternal. Entonces viene por aquí este borde, te va a decir que estás muy cerca de la articulación esternoclavicular y llega acá. Y aquí en este punto empieza este borde y lo que va a hacer este borde aquí es irse a 1.5 centímetros hacia el esternón, hacia dentro del esternón, donde se va a encontrar con su homólogo del lado izquierdo. Aquí los dos vienen juntos. ¿Hasta dónde llegan juntos? ¿No es cierto? Aquí vienen juntos, amor parados. 1, 2, 3, 4, hasta el cuarto espacio, hasta el cuarto cartílago, hasta la cuarta articulación. ¿Sí? Es la típica, ¿no es cierto? Ya has de estar viendo así, has de haber visto algunos que siempre andan. Donde encuentras al uno, ya está el otro ladito, está atrás, o a la una persona. Sí, andan a todas partes. Eso pasa en medicina también. Uno empieza a hacer, mi abuela decía, las yuntas. ¿Sí? Las yuntas, dices, donde está el uno, está el otro. Entonces, eso también pasa. Entonces, hasta el cuarto espacio intercostal, llegan juntos, ¿no es cierto? Hasta ahí, sí, uno frente al otro, tanto el borde anterior derecho, que sería este de acá, con el borde anterior izquierdo, llegan los dos juntos acá. Acá empieza a haber una pequeña diferenciación. Sí, van a terminar en el mismo cartílago, que sería el sexto, ¿no es cierto? Cuarto, quinto, sexto. Van a terminar básicamente, sí, aquí, pongámoslo igual del mismo color, acá, en el sexto, aquí. Sí, van a estar terminando en el sexto cartílago, los dos. Pero ¿cuál es el detalle? Que este señor de acá va a ser más concavidad, se va a meter hacia el extremo y pasa el cartílago. Te acuérdate que aquí hay el cartílago, sería la articulación costocondral, ¿no es cierto? Primero la costilla con el cartílago, luego el cartílago con el esternón. Entonces, si hablamos ya con mucha más especificidad. Entonces, este señor se va a ir ya al extremo de la articulación costocondral, donde ya se encuentra pues el hueso. Entonces se va a venir acá. ¿En qué punto? En la quinta costilla. Y de ahí regresa acá.
Entonces, Rouvier te va a decir que es a 1.5 centímetros aproximadamente desde aquí hasta acá. En cambio, este señor sí se desvía acá, pero va a pasar por el extremo de la quinta costilla. O sea, no hace una pequeña concavidad que es de mucha menos marcada que la que se encuentra acá. Y ya sabemos que esta concavidad que se encuentra aquí, pues básicamente está dada. ¿Por qué? Porque la convexidad de nuestro amigo, el señor Don Corazón. Entonces, muchas veces esa pequeña concavidad también puede estar, básicamente, decíamos, esta concavidad puede estar aquí. También hay una pequeña lengüetita con una pequeña proyección que no permite que haya esa concavidad y que lo va a tapar completamente el corazón. Es decir, que aquí, en vez de que haya esa concavidad verde que se encuentra aquí, hay una lengüeta que se va hacia adelante y lo tapa el corazón, y obviamente eso se le conoce como la famosa língula del corazón, que podría, en ese caso, pues, no tendríamos esta proyección, ¿no? Ya no tendríamos esa proyección, ya la historia sería completamente diferente. Entonces, básicamente, acá, ¿qué es lo que va a pasar con este borde? Hasta ahí llega el borde anterior. Aquí empezaría ya el otro borde, que sería el borde inferior, y ese borde inferior va a bajar. Entonces, va a bajar de aquí a la línea medio clavicular. Entonces, estoy en el 6, va a bajar aquí en la línea medio clavicular hacia el séptimo espacio intercostal. Séptimo espacio intercostal, ¿no es cierto? Decíamos que ahí tenemos el amor compartido. Sí, séptimo espacio intercostal, línea medio clavicular. Sí, perdón, sexto. No, perdón, estoy en droga. Sexto en la media clavicular. Sexto, media clavicular, sí. Sexto. Me pasé al séptimo ya. Sí, entonces va a bajar al sexto, línea medio clavicular. Sí, estaba saliendo muy oblicuo ya. Entonces tenemos acá al señor, sería al sexto. Entonces estaríamos diciendo que va a bajar un poquitín nada más aquí al sexto, línea medio clavicular, aquí. Sexto, línea medio clavicular, y de ahí se va al séptimo. Sí, al séptimo. Pero el séptimo, ¿en qué punto? En la línea axilar media. En la línea axilar media, ahí se encontraría en el famoso séptimo. Entonces baja del sexto, línea medio clavicular, al séptimo, línea axilar anterior, la línea axilar anterior o línea medio axilar, y el axilar posterior está más o menos en esa altura, en esas líneas, esa es la idea, ¿no es cierto? Y lo que va a llegar básicamente en la parte posterior, sí, Rouvier dice la línea por debajo de las escapular, sí, ¿no es cierto? Las escápulas son como dos triangulitos que se encuentran a cada lado de la espalda, ¿no es cierto? Y va a trazar una línea acá. Sí, entonces nosotros también vamos a tener como referencia que en este punto ya estamos cerca del noveno espacio intercostal. Entonces en el noveno espacio intercostal estaría por aquí, cerca de esta línea. Rouvier, como te dice, lo menciona ya en la espalda, en el noveno espacio intercostal, por debajo de una línea que trazas por debajo del vértice de los omóplatos. Una parte más sencilla de decirlo es también que en la línea axilar posterior. El axilar posterior se encuentra en el noveno espacio intercostal. Entonces, si vamos así como que resumiendo el asunto, primero baja al sexto, línea medio clavicular. Séptimo, línea axilar media, o axilar anterior, como lo dice Rouvier. Perfecto. Noveno, línea axilar posterior. Y Rouvier aquí dice línea escapular. Así que es como te decía, esta proyección que hace Rouvier en esa parte. Y luego, ¿para qué? Para que aquí tendríamos la columna vertebral. Todo esto ya sería el borde posterior, ¿no? Hagamos así la columna. Para llegar cerca de la columna a la altura del 11º espacio intercostal. ¿Sí? Termina en el 11º espacio intercostal, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. 11º espacio intercostal. Y de ahí ya no hay historia. Sube paralelo a esto, ¿no es cierto? Va a subir paralelo también, básicamente. Sí, va a subir paralelo. Ese sería el borde posterior. Entonces no hay mayor historia en el borde posterior. Aquí es la historia en esto, ¿no es cierto? La historia está en esto. Entonces, ¿dónde se encuentran más cerca los bordes? Los bordes se van a encontrar más cerca en el borde anterior, a la altura de lo que sería entre el nacimiento del borde anterior, que sería la primera articulación condrocostal, ¿no es cierto? O la primera articulación condroesternal sería lo correcto, ¿sí? Hasta la cuarta costilla. Hasta esa altura los dos bordes se encuentran muy cerca. De hecho, Rouvier dice que por el asunto de las pleuras que estaría cubriendo todo esto, en realidad estarían en contacto los dos. Todo esto obviamente por detrás del esternón, ¿no? Sí, cuidado con estar pensando que está por delante del esternón.
Entonces, básicamente esa sería la proyección de esos bordes. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que decir? Decíamos, esto sería pues entonces lo que nos permite ver si la cara es anterior. Esta cara, aquí este es el borde anterior, que hacía, como dice Rubier, aquí habla de una pequeña convexidad, pero es porque hay una pequeña concavidad acá. Es lo que escribimos hace rato, así que no se haga lío en este dibujo que acabo de hacer acá. Lo que sí te vas a decir que este borde es posterior porque es completamente paralelo. Si yo pongo, ¿no es cierto? Es el pulmón derecho. Como les decíamos, hemos dado la vuelta al pulmón, nada más. No estamos viendo un sujeto de espalda, sino solo al pulmón le hemos dado la vuelta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues voy a tener la línea oblicua que está bajando por acá. Entonces, pulmón derecho, cara anterior, pulmón derecho, cara posterior, ¿sí? Cara posterior, ¿sí? Cara posterior del pulmón derecho. Entonces voy a tener aquí lóbulo superior y aquí lóbulo inferior, ¿sí? Entonces, esa es la historia. Pero este mismo pulmón va a tener, tienes que ponerte pilas acá, va a tener la cara mediastínica. Entonces, si yo pongo la cara mediastínica aquí así, entonces Rubier te va a decir, aquí te sirve ver que el mediastino, perdón, el ilio es forma de óvalo. Voy a poner un poquito más adelante solo por didáctica. Sí, entonces te va a decir, ese es el anterior. ¿Por qué? Perdón, el derecho, porque el izquierdo tiene forma de triángulo. ¿Sí? En este caso, en cambio, vamos a tener que, si esto es anterior y esto es posterior, entonces vamos a decir que va a venir la señora desde la parte posterior, la línea oblicua nace aquí así, viene acá, ¿sí? ¿No es cierto? Esa famosa línea oblicua se va por la cara external, va a dar la vuelta, ¿no es cierto? Va a dar la vuelta y va a terminar, pues, básicamente por aquí. Y la fisura horizontal está por acá, ¿sí? Entonces, ¿pero qué te va a decir Rubier? Aquí algo interesante que te va a decir Rubier. Rubier te va a decir que estas líneas en esta cara muchas veces pueden llegar al ilio y otras veces pueden estar completamente alejadas del ilio. Sí, que como que no terminan haciendo una buena división en ese punto, a ese nivel. ¿Sí? Entonces, no hay mayor historia por ese lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que nosotros tenemos que saber la segmentación de todas estas estructuras, ¿sí? Entonces, aquí sí te voy a molestar un poquito para que nosotros no le hagamos caso, aquí sí vamos a faltarle el respeto a nuestro amigo Don Rubier, no le vamos a hacer caso a Rubier, porque Rubier está utilizando alguna, por decirte, alguna manera de llamarlos que ya no se utiliza mucho en la actualidad, que ya ahí sí hay que actualizar un poquito a Don Rubier. Entonces, básicamente es otra manera cómo se llaman estos segmentos, pero básicamente no es por ahí, Rubier, si no me acuerdo, mal lo recuerdo, habla de un lóbulo paracardíaco y cosas así, unos nombres que casi ya no los vas a encontrar, ¿sí? Porque es más fácil lo que vamos a hacer ahora. Así que en este momento, sí, cuando tomemos el examen, ahora sí, vamos de esta parte, vas a contestar de acuerdo a esta segmentación que te voy a hacer en este ratito, que es bien fácil, incluso la mnemotecnia también es muy sencilla para poder acordarse de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, empezaríamos con el pulmón derecho. Entonces, el pulmón derecho, pues, como por obvias razones, va a tener los lóbulos superior, medio, inferior, por lo tanto, hay más que decir de ese señor. Entonces, déjenme un ratico ponerle el cargador a la compu, porque si no nos vamos a quedar ya. Perfecto. Ok, listo. Ahí estamos. Entonces, pulmón derecho. La mnemotecnia es facilísima. Es simplemente APA. Así llaman a los papás en algunas. Oiga, papá. APA. Lenin Moreno. Ama la presidencia. Es la mnemotecnia. ¿Sí? Ahí está. Lenin Moreno. Sí. Ahí. Papá. Lenin Moreno ama la presidencia. Papá, cuando llamas al papá, ¿no es cierto? En algunos lugares. Oiga, papá. Hemos visto en las películas que a veces hacen eso. No me acuerdo si es México o. Bueno. Oiga, papá. Lenin Moreno ama la presidencia. Esa es la mnemotecnia. Entonces acá tienes lóbulo superior, lóbulo medio y obviamente quedaría el lóbulo inferior. Segmentación. Entonces aquí viene, aquí, apá. ¿Qué significa apá? Apá significa, este señor sería, pongámoslo así, por colores apical. Este sería el lóbulo posterior y este sería el lóbulo o el segmento anterior. Entonces, el lóbulo superior, que sería todo esto que está aquí, lóbulo superior,
tiene los segmentos apical, posterior y anterior. Apical, posterior y anterior, ¿sí? Entonces tendríamos acá. Aquí, si quieres, algunos le cambian a este segmento de acá, no le llaman apical, le llaman superior, pero a este casi todos le llaman apical a este. Sí, ya te voy a explicar algo, perdón. Acá tendríamos el otro segmento, que sería el segmento medio. El lóbulo medio, perdón, lóbulo medio, que va a tener los segmentos lateral y medial. Lateral y medial, ¿ok? No hay historia, ¿sí? Y acá tendríamos el otro señor que sería pues el famosísimo lóbulo inferior. El lóbulo inferior va a tener los segmentos, ese sería apical, ¿no es cierto? A este lóbulo inferior también recuerda que se lo llama basal, ¿no es cierto? El lóbulo basal, el famosísimo lóbulo basal. Le tendríamos el apical, aquí tendríamos el medial. Aquí tendríamos, si este es apical, el de acá la otra debe ser anterior. Este sería lateral. Y este sería posterior. ¿Dónde cambian el nombre a este? Para diferenciarlo del apical que se encontraba acá arriba. ¿Sí? Los dos nombres significan lo mismo. Apical significa superior. Entonces le van a poner superior a este. El famoso superior. Sí, el famosísimo superior. Ese sería el segmento superior. Entonces, otra manera es que le van a poner el apellido basal. Entonces, es el segmento superobasal, medio basal, anterobasal, laterobasal y posterobasal. ¿Sí? Entonces, para diferenciar, porque aquí tengo un posterior y acá tengo otro posterior. Entonces, acá le van a poner el apellido basal. Entonces, esa sería la famosísima segmentación del lóbulo, del pulmón derecho. Entonces, ¿cuál es el deber que les voy a enviar ahora? Es que ustedes vean, sí, que ustedes vean, por ejemplo, si lo ponemos acá, vamos acá el pulmón derecho, ¿no es cierto? Vamos a poner el pulmón derecho. Y aquí tienes que tener mucho ojo, porque ayer les dije, sí, también que hagan lo mismo. Tienes que ponerte pilas. Yo siempre digo esto, a lo que a uno le dicen, a uno se olvida. Sí, en cambio, lo que uno investiga, uno se acuerda. Entonces tengo aquí dos fisuras, ¿no es cierto? La fisura horizontal y la fisura oblicua. Entonces acá arriba yo tendría al famosísimo lóbulo superior. Entonces el lóbulo superior es APA. Entonces si ponemos APA acá arriba, ¿no es cierto? Estaría así. Porque es apical, ¿no es cierto? Posterior y anterior. APA, ¿no es cierto? Sí, medial, papaya, ¿no es cierto? El lóbulo medio. Decíamos Lenin Moreno, lateral y medial. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Lateral y medial. Y acá abajo, ama la presidencia. Eso quiere decir que hay una apical. Eso tiene que ser acá. Apical, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dice la presidencia. Entonces dice ama, ¿no es cierto? Ama, perdón, primero ama, ¿no es cierto? Lenin Moreno ama la presidencia. Entonces, M, medial, ¿no es cierto? Anterior, ¿sí? Tengo entonces un anterior, un medial, un lateral y tendría que irme para acá al posterior, ¿sí? Por favor, ¿cuál es el trabajo que tiene que darse usted? Tiene que ver esto. Tiene que intentar segmentar así, de esta manera, con el pulmón. Te doy una pista, porque esa pista no les di ayer, de pronto se van a pegar una pérdida, porque obviamente, como pasó con el hígado, ¿te acuerdas que el hígado decíamos, este lóbulo, el segmento 1, ¿no es cierto? Que es el lóbulo caudado, si yo lo pongo en una vista anterior, no lo voy a poder ver. Entonces, para no perderte en lo que acabo de decir, la pista es que tienes que darte cuenta qué cara estás viendo, qué vista. Entonces vas a encontrarte con una vista que sería por ejemplo, venga acá, sí, esta es la pista que no les di ayer y que de pronto estaría perdido si por no haber explicado esto. Venga acá tenemos el pulmón, ¿cierto? Entonces yo puedo estar viendo esta segmentación si yo me paro, si usted pone aquí, esta es su cabeza, aquí están sus ojos y aquí está su nariz. Entonces está viendo esto de la segmentación. Y otra cosa es que usted te pares acá, ¿no es cierto? Aquí está tu cara, aquí está tu nariz, aquí están tus ojos y vea esto. Y otra cosa diferente sería, pues, obviamente, ver desde acá atrás. ¿Sí? Y obviamente otra cosa sería ver desde aquí. Entonces, la segmentación tienes que, lo que yo acabo de hacerte, decirte esta mnemotecnia que te acabo de decir de Lenin Moreno ama la presidencia, uno tiene que tenerla mucho cuidado porque de acuerdo a la vista, por ejemplo, esta vista de acá no te voy a decir cuál es, pero es una vista que me permite ver todo esto.
Si yo me paro de otro lado, es probable que no pueda ver todo esto. Entonces, por eso es que te digo, ten cuidado en eso, ¿sí? Entonces, ese sería el trabajillo que tienen que darse ustedes, compadres, ¿sí? Porque lo que uno investiga se acuerda más rápido. Entonces, la mnemotecnia ya te la di. Apá, Lenin Moreno ama la presidencia. Y para el izquierdo, papaya. Es lo mismo, pero le falta la M para amar. ¿Captó el mensaje? Lo mismo, pero le falta la M para amar. Entonces, ¿cómo así? Es decir, hay el mismo apá, ¿sí? Apá, hay el mismo Lenin Moreno. Ya te voy aquí sí hay un pequeño kit que hay que cambiar. Y acá le falta la M para amar. Es decir, hay la A, hay la otra A, no hay la M se suspendió, ya no ama, ¿no es cierto? Entonces, la presidencia. Nada más que aquí, pues obviamente no voy a tener, aquí tengo superior y medio. Aquí entonces voy a tener así. ¿Captó el mensaje? Entonces, este sería el superior, todo esto sería el superior. Y voy a tener la misma historia. Ojo acá. Apical, ¿no es cierto? Voy a tener posterior y voy a tener anterior. Aquí sí hay un cambio. Aquí lo que se ha hecho, aquí para estos señores, lo que se ha hecho es colocar superior e inferior. ¿Sí? Superior e inferior. Y usualmente estos lóbulos pertenecen, usualmente, sobre todo cuando hay la famosa língula. La famosa língula va a ser ese superior e inferior, sí, usualmente, sí. Entonces eso es lo que va a pasar y vas a tener que también verlo. ¿Cómo es que es esto que estoy explicando acá? Entonces acá pues la historia sigue siendo la misma. Para el lóbulo inferior, en cambio, de este lado, ¿no es cierto? Que sería todo esto, sería inferior. Voy a tener el apical. Como te digo, lo han sustituido mucho por la palabra superior para diferenciarlo del ápice de que se encuentra arriba en el de acá, ¿no? Para diferenciarlo de este señor que está aquí y de este de acá. Acá le han utilizado mucho la palabra superior. En las últimas nomenclaturas utilizan la palabra superior y el apellido, basal. Obviamente aquí tendrías que decir el superbasal derecho, superbasal izquierdo, ¿no es cierto? Entonces ten cuidado siempre con eso. Entonces acá pues no tiene el medial, este es el que no tenemos porque le falta la M para amar en este lado izquierdo y vas a tener el anterior, vas a tener el lateral y vas a tener el posterior. Entonces la mnemotecnia es facilísima. Lenin Moreno, apá, Lenin Moreno ama la presidencia. En cambio, en el lado izquierdo le falta la M para amar. ¿Sí? Le falta la M para amar. Entonces, haces la misma situación. ¿Qué es lo que tienes que saber? Proyectarlo. Saber proyectarlo acá. ¿Sí? Saber proyectarlo. Entonces, esa es la historia. Entonces, vas a tener que ver, en pocas palabras, como vimos acá, vas a tener que ver una vista anterior. ¿Sí? Aquí está. Tendrías que ver una vista anterior, una vista lateral del pulmón y una vista posterior y obviamente la cara media, cómo están distribuidos en ese sector. Entonces, ese es el pequeño deber para que usted sepa, ¿no? Para el examen, porque igual no es que va a presentar por escrito, pero en el examen se va a tomar eso, entonces tienes que leerlo, tienes que verlo, querido compadre. Y es bueno hacerlo porque después, por ejemplo, te van a decir, y esto es bien simpático, a veces las personas se confunden en eso. Por ejemplo, estamos aquí en la espalda, solo para que te des cuenta por qué es importante saber este tipo de cosas. Si tú te pones aquí de espaldas, ves este pulmón derecho. Imagínate, entonces están auscultando el pulmón derecho. Y has escuchado, dice, sí, tiene una neumonía basal. La base del pulmón está con estertores, o sea, con sonidos raros, porque todo esto está infectado. Pues, ¿qué, doctor, está todo el pulmón topado? No, está solo la base. Entonces la gente entiende, dice, la base, bacán. Entonces, ¿qué es lo que un humilde común mortal entiende cuando dicen que solo está infectada la base del pulmón? Por aquícito. Solo la base. No, si todo esto es la base, doctores. La base. ¿No es cierto? La base. Es el lóbulo basal. Toda la parte basal. Entonces, básicamente, sí, pues, sí, y si escultas la parte posterior, pues mira, estás hablando de más allá del 50% y peor en el lóbulo, en el otro pulmón, ¿no es cierto? Y tienes todo esto infectado. Y por la parte posterior, obviamente, vas a tener una visión muy parecida a esta. Entonces, a veces uno dice, solo es la base. Ya bacán, solo es la base. Entonces, ten cuidado. Por eso las segmentaciones son muy importantes, porque decir solo la base, porque puede ser que simplemente sea el famoso lóbulo, la parte lateral de la base, es decir, el segmento lateral de la base. Esa es otra cosa. Entonces, ya cuando hablas de neumología específicamente, ahí sí, ya es otro cantar. Entonces, para eso es la segmentación. Si tú dices la base, pues no le estás diciendo mayor cosa, le estás diciendo, wow, que es casi por la espalda, pues estás hablando de más allá del 50%.
¿sí? Porque acuérdate que aquí empezó en el tercer o cuarto espacio, ¿sí? Depende del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, todo esto, estás hablando de la base. Ay, muchos pacientes se van contentos porque imaginan esto que te veo acá. Ah, solo la basecita está infectada, el resto está bien. No, pues la base es un poquito harto. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya, listo. Terminamos con esto antes de la segmentación porque estaba olvidando, porque Rubier te va a decir, cada uno de estos segmentos va a tener sus propias caras. Sí, Rubier no le gusta dejar nada tranquilo, así como que uno lo molesta. Entonces aquí tenemos esta señal, la cara mediastínica, ¿no es cierto? Perdón, la cara mediastínica. Solo con eso ya terminamos, solo para explicarlo, porque igual, como sabemos insistir, hay que regirse a Don Rubier, ¿no es cierto? A Don Rubier, exactamente, aquí tendríamos la cara mediastinal. Pues, ¿qué te va a decir de cada segmento? El segmento superior de este señor, segmento superior, del lóbulo superior, no, segmento del lóbulo superior, te va a decir que tenemos las siguientes caras. Va a decir que tiene una cara external, obviamente la que estás viendo aquí, la cara external que se encuentra aquí, y te va a decir que tiene una cara medial, que es la que se ve acá, cara medial. Y te va a decir que tiene una base o una cara inferior. ¿Cuál sería esta? Sería esta que está aquí. ¿Sí? Esta que estaría aquí. Sería como una base o cara inferior para este señor, una pequeña pirámide acá. No estoy hablando del vértice, estamos hablando del lóbulo superior. Entonces va a tener esta cara inferior. Entonces esa cara inferior, anteriormente, acá pues, obviamente quitemos esta acá, ¿no es cierto? En el lóbulo derecho, anteriormente pues se va a estar relacionando con el lóbulo medio. Pero esta cara inferior, por la parte posterior, por el lado de acá, en el lóbulo derecho, se va a estar relacionando con el lóbulo inferior. Aquí estaría la cara inferior del lóbulo superior. Entonces tienes que tener cuidado en eso. Te va a decir el lóbulo superior. Entonces el lóbulo superior, en cambio, te va a decir lo que para el superior fue cara inferior, para él va a ser, pues, obviamente, la cara superior. Entonces, a muchos llaman a esto la cara fisural superior, ¿sí? Y acá tendría otra cara fisural que sería esta que está aquí así, del lóbulo, del señor Don Lóbulo, del lóbulo medio. Entonces, vamos a tener esta cara que estarías viendo aquí, ¿no es cierto? Esta cara que la puedes ver aquí de frente, ¿no es cierto? Esta cara, esa sería la cara external. Acá sería la cara medial del lóbulo medio, ¿no es cierto? Y una cara superior y una cara inferior, ¿ok? La cara superior la va a relacionar con el lóbulo superior, ¿sí? Como acá no hay en la cara posterior, entonces solo es acá. Pero aquí sí hay historia. En este de acá, ¿sí? Que Rubier le va a llamar la cara basal o cara fisural, va a tener dos porciones. Si te das cuenta, esta pequeña porción que se encuentra aquí, sí, esta se va a relacionar con el diafragma. Entonces sería una cara diafragmática, ¿sí? Y esta porción que quedó acá, pues obviamente esta de aquí, que sería un segmento basal que se va a relacionar con el lóbulo inferior, ¿sí? Con el famosísimo lóbulo inferior. Entonces tienes que tener cuidado con estas caras fisurales, que va a tener dos segmentos, uno superior, ¿no es cierto?, que se relaciona con este señor lóbulo inferior, y uno inferior que se va a relacionar con el diafragma, ¿sí? Entonces, ¿cuántas caras tendría el segmento medio? El segmento medio va a tener una cara superior, una cara inferior basal, una cara anterior y una cara medial. ¿Captó el mensaje? Esa es la historia, queridos compañeros, que uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, si hablamos en cambio del lóbulo inferior, ¿no es cierto? El famoso lóbulo inferior va a tener una cara superior, ¿no es cierto? Que este ya no pertenece, solo estaría de aquí a acá. Entonces, hay que tener cuidado. Este segmento pertenece a él, no a él, este de aquí. Entonces, aquí solo es esto. ¿Sí? Entonces va a tener esta cara que va a ser esta cara fisural que sería la que se encuentra aquí, la cara que se encuentra por fuera, pues la external, ¿no es cierto? Esta cara que ya sabemos todos, la cara que estás viendo aquí, ¿no es cierto? Esta cara que está aquí, esa cara sería la cara external, ¿no es cierto? Y acá sería esta cara fisural que sería cara superior. Nada más que esta cara fisural, pues obviamente va a tener también dos porciones. Esta que está aquí, que la relaciona con el lóbulo medio, que está acá, y esta que sería por la parte posterior, que lo relacionaría con el lóbulo superior, que sería esta que está aquí. Sí, aparte de eso, pues va a tener lo que sería la cara medial, que sería por acá, sí, y la cara lateral que dijimos, esta de acá. Lo que sí te va a decir Rubier, que en esa cara, ¿no es cierto? Pongámosle acá, sí, pongámoslo aquí, a ver si lo podemos hacer aquí. Entonces, pongamos esto. Ya, vamos a, esta estaría la columna vertebral, ¿no es cierto? Aquí estaría la columna vertebral, ¿no es cierto? Este segmento posterior, este lóbulo inferior va a tener una cara medial. Entonces pongamos la cara medial, ¿ok? Aquí estaría el ilio. Estás viéndolo por detrás al pulmón derecho,
El pulmón derecho lo ves por detrás. Entonces, aquí estaría la porción medial, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando hicimos aquí, hicimos un chiqui dibujo donde decíamos así, ¿sí? Entonces, y acá venía esta de acá, ¿no es cierto? Y esta venía aquí, sí. Ya. Entonces, ahí está el asunto. Esta es la cara mediastínica. Entonces, aquí sí puedo ver el lóbulo superior, por eso decía, la segmentación, ten mucho cuidado. Aquí sería el medio y aquí estaría el inferior, ¿sí? Entonces, acá te va a decir que esta sería la cara mediastínica o medial del lóbulo inferior, y aquí lo que te va a subir es a dividir esta cara la va a dividir en dos porciones, en una que sería la porción medial posterior y medial anterior, es decir que te va a decir que acá adelante la porción medial anterior va a estar relacionado con la impresión de la cava, ¿no es cierto?, de la cava inferior, y hacia atrás básicamente es la que está mayor o está más cerca, esta posterior de la columna vertebral, del canal costovertebral. Esta es la porción más cerca que se encuentra el canal costovertebral, que cuando empezamos la clase dijimos, aquí se separa un poco en ese canal. Entonces va a tener que, la cara medial va a tener dos porciones, una medial anterior y otra medial posterior. Esa es la otra explicación que te da el señor Tom Rouvier. Queridos compadres, ya pues demasiado, doctor, ya déjenos tranquilos, ya los